¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los episodios económicos más turbulentos de la historia reciente de América Latina, la crisis que sacudió a Chile en 1982. Para entender bien qué pasó, vamos a recorrer esta historia en 5 momentos clave. Desde un boom económico que parecía no tener fin, hasta una caída brutal y la recuperación que vino después. Bueno, arranquemos por el principio. Hay que ubicarse a fines de los 70, principios de los 80. Fue una época de reformas económicas muy profundas y una sensación de prosperidad que parecía, de verdad, ilimitada. El gobierno de la época se lanzó con una serie de cambios estructurales, pero de los de verdad, de los que cambian los simientes. Se reformaron las pensiones, pasando a un sistema de capitalización individual, se abrió la puerta a las universidades privadas y se flexibilizó por completo el mercado laboral. Y acá viene una pieza clave del rompecabezas. Para frenar la inflación, se tomó una decisión drástica. Se fijó el valor del dólar en 39 pesos, una medida que, como vamos a ver, tendría consecuencias enormes. Entonces, este dólar fijo y barato se juntó con una avalancha de créditos internacionales a bajo costo, los famosos petrodólares. O sea, había mucha plata dando vueltas en el mundo. El resultado, el sector privado chileno se lanzó a una fiesta de endeudamiento nunca antes vista. Y miren el gráfico, es que no miente. La línea de otros préstamos, que es la deuda privada, se dispara de 1.500 millones de dólares a más de 4.000 millones en solo 2 años. Claro, esta fiesta de deuda estaba creando una burbuja gigante, y lo que pocos veían o no querían ver es que las condiciones externas que la inflaban estaban a punto de cambiar, y de la peor manera. Para que nos hagamos una idea, en 1981, el déficit de cuenta corriente, que es básicamente el desbalance del país con el resto del mundo, llegó a ser del 14,5% de toda la economía. Una cifra altísima, totalmente insostenible. Y acá está, para muchos, la clave de todo este desastre. El gran error de cálculo. Desde el gobierno se pensaba que como las cuentas fiscales estaban en orden, la enorme deuda que estaban tomando los privados con el extranjero no era un problema del Estado. Se decía, son tratos entre privados, ellos asumen el riesgo. Bueno, resultó ser un error garrafal. Y justo ahí, cuando la economía estaba tan frágil, llegaron 2 golpes de afuera, al mismo tiempo. Se juntaron los 2 frentes de la tormenta económica perfecta. El primer golpe, la Reserva Federal de Estados Unidos, para controlar su propia inflación, subió las tasas de interés por las nubes. Esto fue como un tsunami financiero global. Las tasas de referencia, como la LIBOR que vemos acá, se fueron para arriba. Y para Chile, que tenía muchísima deuda a tasa variable, esto significó que el costo de pagar esos créditos se multiplicó casi de un día para otro. Y por si fuera poco, el segundo golpe. La recesión mundial que provocó esa suba de tasas hizo que el precio del cobre, la principal fuente de ingresos del país, se fuera al piso. O sea, un golpe doble y durísimo. La deuda era más cara y entraba mucha menos plata. Con este escenario, la política del gobierno de no intervenir y dejar que la economía se ajustara sola fue puesta a la prueba más dura. Y bueno, el resultado fue un fracaso espectacular. La economía entró en caída libre. El Producto Interno Bruto se contrajo un 14,1% solo en 1982, una cifra catastrófica, de las peores caídas del mundo en ese momento. Y claro, el costo humano fue inmediato, fue brutal. La tasa de desempleo oficial llegó a un 25%. Una de cada 4 personas de la fuerza laboral se quedó sin trabajo. Esta tabla le pone números a la tragedia social. Es que es abrumador. Si vemos la columna de desocupados, el número casi se duplica en solo 2 años. Pasó de casi 400.000 personas en el 81 a más de 830.000 en el 83. Cientos de miles de empleos que simplemente se evaporaron. Pero el colapso no se detuvo ahí, ¿eh? Esto desató una reacción en cadena que puso a todo el sistema financiero del país al borde del abismo. El gobierno no pudo sostener más el dólar fijo y tuvo que devaluar en junio del 82. El colapso del peso fue inmediato y generó un efecto dominó terrible.
Las deudas en dólares de las empresas se volvieron impagables, las llevó a la quiebra y con ellas arrastraron a los bancos que les habían prestado la plata. Y acá, fíjense en el giro de la historia. Para evitar que todo volara por los aires, el mismo Estado que defendía la no intervención tuvo que salir a rescatar a la banca, socializando pérdidas privadas gigantescas, un cambio de 180 grados en la política económica. Toda esta catástrofe económica lógicamente se desbordó a las calles. El desempleo, la pobreza, todo esto alimentó un descontento social enorme que se expresó en protestas masivas, un punto de inflexión político para el gobierno de la época. Acorralado por esta presión social, el gobierno se vio forzado a lanzar un plan de ayuda gigantesco, algo impensado hasta ese momento. Miren la tabla. El gasto social directo llegó a niveles récord, casi el 10% del PBI en 1983. Se crearon programas de empleo de emergencia que llegaron a dar trabajo a más del 12% de la fuerza laboral, una medida desesperada para contener el estallido. Pasada la tormenta, lo que quedó fue un país que tenía por delante un camino de recuperación muy largo y muy doloroso, con cicatrices que durarían años. El golpe al nivel de vida de la gente fue tremendo. El PBI por persona, que había llegado a un pico de más de $2.900 en 1981, se desplomó a solo $1.372 en 1985. Para ponerlo en perspectiva, el ingreso promedio se partió a la mitad en 4 años. Fue como retroceder una década en un abrir y cerrar de ojos. Pero, y esto es muy interesante, en medio de todo ese desastre, algo nuevo empezó a surgir. El mismo dólar caro que había hundido a los deudores, ahora beneficiaba a los exportadores. Sectores como la fruta o la pesca empezaron a crecer con muchísima fuerza, sentando las bases de un modelo económico diferente. Al final, la crisis chilena del 82 sigue siendo un caso de estudio potentísimo. Nos deja esta pregunta que sigue tan vigente hoy como entonces. ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre el crecimiento y los enormes riesgos que vienen con los mercados financieros globales? Una lección que, sin duda, resuena hasta el día de hoy.